Radio Trinchera, porque la verdad está en el barro. Nueve 16 de la mañana y como ya verán tenemos nuestro primer invitado de este especial malvinero, Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del CECIM. ¿Cómo estás, Jerónimo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, por suerte, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, el CECIM que son héroes hoy también frente a la avanzada del gobierno con la ley de tierras. Y algo que han hecho ustedes, que bueno, lo hemos nombrado, es lo que sucedió con el DNU y todo el proceso judicial que vienen llevando adelante. Recién hablábamos un poco fuera del aire. ¿Querés contarnos un poco cómo fue eso? Sí, mirá, nosotros lo venimos advirtiendo desde hace un tiempo, digamos. Fue raro cómo se dio el proceso del DNU porque todos sabíamos que venía un paquete de normas que tenían como eje común la destrucción y el desguace del Estado y la entrega de la soberanía, pero a la vez lo extraño fue que generó mucha sorpresa. Nosotros nos veníamos preparando para un escenario en el que entendíamos que este gobierno, el colonialismo avanza, es un poco la continuidad por otros medios de lo que vivimos entre el 15 y el 19, ¿no? Nosotros decíamos que en ese entonces Cambiemos venía llevando adelante un plan sistemático de entrega de la soberanía. Creemos que la diferencia con el colonialismo avanza es una cuestión de modos y de velocidad. Lo han hecho o lo intentan hacer muy rápido y con una lógica de perdigonada, ¿no? Intentan abrir muchos frentes posibles, entonces generan una desarticulación de todos los sectores populares. Sí, entonces, una atomización de cada uno luchando por lo propio, básicamente. Sí, la verdad, o por lo más cercano. La verdad es que en esto están siendo bastante inteligentes, al menos en la lógica de implementación de esta tragedia nacional, ¿no? Entonces, cuando estábamos escuchando por cadena nacional a Milei y sus secuaces anunciar esto, medio se activó el chat que tenemos con los compañeros del CECIM y decíamos, bueno, esto es un DNU que claramente en todos sus aspectos es inconstitucional, pero cuando llega al punto del anuncio de la derogación de la ley de tierras, algo que nosotros intuíamos porque nos parece que es algo por lo que vuelven todo el tiempo, y ahora voy a contar un poco la génesis de la ley de tierras porque es algo que por ahí no se conoce mucho, pero que tiene que ver con el presente y el futuro. Bueno, cuando advertimos esto, el chat se activó y dijimos, vamos. Claro. Bueno, rápidamente nos pusimos a bosquejar la acción de amparo y unos días después interpusimos aquí en La Plata la acción. Y bueno, pasó lo que pasa siempre en la justicia, ¿no? Nos agarra la feria, estas vacaciones que tienen 45 días de vacaciones, medio a contrapelo del mundo, pero así sucede. Y bueno, frente a la feria y a la posibilidad de que las tierras empezaran a venderse en la forma en que entendemos se quieren vender, le pedimos a la justicia, habilitá la feria, dale, ponete a laburar en el verano, ¿no? La primera resolución del juez fue, no, yo me voy de vacaciones, ya tengo inflado el patito, me voy a ir a la playa, en los Jotas, y nosotros dijimos, no, esto es una barbaridad. Entonces apelamos esa primera resolución y la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata Perdón, Jero, sí. esta apelación ustedes la presentan ante la Cámara anterior que tenía el amparo, digamos. Ante la Cámara. En realidad el amparo entra a un juzgado, sí. Un juzgado federal con competencia territorial en La Plata, y el juzgado es el encargado de resolver. Ahora, bien, si el juez se va de vacaciones, se cierran la cortina hasta, bueno, esperen hasta febrero, nos dijo. Pero no hay una especie de guardia. Hay guardia, el tema es que es discrecional quién puede entrar por esa ventanilla de guardia, ¿no? Nosotros dijimos, esto es urgente. Nos contesta el juez algo así como, los daños que ustedes están diciendo que pueden generarse son medio conjeturales, como no está tan claro que sea urgente. Nosotros le dijimos, dale, o sea, si vos tenés inflado el patito está todo bien, pero que alguien resuelva esto, porque esto es una tragedia. Y ahora, con el correr de la nota, vamos a ver por qué es una tragedia. No, aparte, perdón, nunca es
azaroso que siempre estas leyes o en realidad los DNU se mandan cuando justo hay feria judicial unas semanas después. O cuando las leyes, cuando se está terminando las discusiones en el Congreso de la Nación, digo, anuales, ¿no? Bueno, acá tenía que ver, entendemos, con la necesidad que planteaba el colonialismo avanza de contar con un paquete instrumental de reforma del Estado para avanzar con su proyecto económico. Pero sí, justo coincidió en este caso con que se dio unos días antes de la feria. El DNU creo que se anuncia el 21 de diciembre. Entró en vigencia unos días después porque hubo, no sabemos si una omisión o algo deliberado que no pusieron la entrada en vigencia con la publicación en el boletín oficial. Y bueno, nos agarró 24, 31. Vieron que Argentina entra como en un mood de que nada pasa entre fiestas, como si el mundo se parara hasta... Como un acuerdo tácito de... Claro, hay que decir, no, pero es 25, es 26. Acá todo decís, familia. Flaco, está pasando un montón. Y bueno, no, pero Claro. nada, estamos con la garrapiñada y eso. Y le dijimos al juez, o sea, acá hay algo urgente, apelamos, la Cámara entendió que había algo que debía o ameritaba ser tratado y volvió al juzgado y empezó el caminito, digamos. En ese marco es que Kreplak toma la posta como juez subrogante, digamos que es el juez subrogante, es el que queda de guardia, al que no le permiten inflar el patito, le dicen vos, Claro. te tocó en el bolillero, te quedás acá de guardia, pero afortunadamente se quedó Kreplak porque unos días después, y después de evacuar los informes que hay que pedirle al Ejecutivo y demás, dictó una medida cautelar. Dijo, bueno, no sé si tiene razón el CECIM, más o menos explicándolo como para alguien que por ahí no está muy vinculado al mundo del derecho, dice, no sé si el CECIM tiene o no razón. Ahora, como diría Rebord, hay algo ahí. Entonces, como hay algo ahí que hay que resolver, bueno, mínimamente mancha congelada. Esto no entra en vigencia hasta tanto nos metamos en el fondo del asunto y veamos si efectivamente eso que el CECIM dice que es así. Lo festejamos como un gol, ¿viste? Palomita, dijimos buenísimo, suspendimos la entrada en vigencia, nos duró poco, porque las alegrías nos están durando muy poco, porque la verdad que el contexto es trágico, y unos días después llegó el juez de la causa, que es Recondo, el juez del Juzgado Federal 4 de La Plata, desinfló el patito y dijo, bueno, me toca a mí. Miró así, yo hago la mímica, no sé si fue así efectivamente, pero es verosímil. Miró la causa, vio que era una bomba nuclear y dijo, Yo esto no... yo cortar los cables de la bomba, me dice, no. Entonces, ¿qué hizo Recondo? Algo que hacen mucho los jueces a veces, que es directamente decir, mira, lo rechazo in limine. ¿Qué es el rechazo in limine? Que suena raro, es... ni te lo trato. ¿Y por qué no te lo trato? Porque el CECIM La Plata dijo, no tiene legitimación procesal para plantear un asunto en representación del pueblo argentino vinculado a la soberanía. Que no lo estaría afectando al particular damnificado y no sería un representante en este caso. La legitimación es un concepto que es un faso total, Sí, porque vos tratás de explicar, o sea, ya cuando te toca estudiarlo en la facultad te querés morir porque es un horror, pero después es como la llave que usan los jueces para no sentarse arriba de las granadas. Un tema. ¿Qué te dicen básicamente? ¿Qué es la legitimación? La explicamos cortita. La legitimación procesal es quien tiene el derecho / garantía de presentarse esgrimiendo ese derecho y en representación de otros. Estas son las representaciones colectivas. Obviamente, si yo tengo una enfermedad y me presento porque no me dan la medicación, la legitimación es muy simple, porque la enfermedad la tengo yo y me presento por mí pidiendo que me den la medicación. El problema es de la legitimación cuando vos te presentás en representación de un colectivo. Se presenta el CECIM y dice, yo me presento en nombre del pueblo argentino porque acá hay un acto de entrega de la soberanía que es profundamente inconstitucional. Entonces, lo que hay que reconstruir ahí judicialmente siempre es, bueno, vos te estás diciendo que sos el pueblo argentino, que te arrogás la representación en términos de derecho. Bueno, a ver, veamos cuáles son tus antecedentes, por qué decís esto. Y por qué decís que la temática sobre la cual vos te presentás tiene algo que ver con quién sos vos. Porque si yo me presento, Jerónimo Guerrero, vengo a decir en nombre del fútbol argentino, me decís, flaco, no pateaste nunca una pelota, o sea, no sabés patear una pelota. Entonces,
está rara. En el caso del CECIM y este decreto y este DNU, me parece que era muy claro porque atacaba directamente la soberanía nacional. Entonces la legitimación estaba como un poco bien definida. Bueno, conocimos esta resolución de Recondo, este rechazo, a la Cámara. Y estuvo bueno porque en el proceso de la apelación se presentaron un montón de organizaciones como Amicus Curiae. Que esto sería que se suman al pedido del que CECIM. avalan la... No se suman directamente porque no tienen legitimación procesal y son actores en este caso del proceso, pero el Amicus Curiae, estos latinazgos que son horrorosos, significa amigo del tribunal. Es como me presento porque tengo un interés sobre esto a decir algo para que vos eventualmente lo tengas en consideración al momento de resolver. Okay. ¿Lo podés tomar o no? Pero está, digamos, yo tengo esta tradición, vengo y te digo... ¿Lo acepta también el tribunal eso? Lo aceptó. Y esto estuvo muy bueno porque generó una sinergia interesante. Y así llegamos, conté este caminito que es medio aburrido, pero viene a colación de lo que fue el fallo. Hace unos días conocimos que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata declaró la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU que deroga la ley de tierras. Y acá yo creo que se construye un escenario muy interesante porque vos tenés por un lado que la Cámara entendió que el CECIM La Plata tiene legitimación procesal para actuar en representación del pueblo argentino en cuestiones de soberanía. Primer gol, o sea, golazo, recontra golazo, porque ahora vamos eso además sienta un precedente, digamos. Absolutamente, y sobre todo consolida una mirada que para nosotros era muy clara. Porque no es la primera acción que presenta el CECIM. Nosotros presentamos amparos por el tema de los vuelos a Malvinas durante el gobierno de Macri. Denunciamos a la entonces canciller Susana Malcorra y a Carlos María Foradori penalmente. Tenemos un montón... Por el acuerdo fue eso. Por el acuerdo Foradori-Duncan. Tenemos un montón de presentaciones hechas. Siempre la justicia nos sacaba carpiendo. O sea, bueno, acá no tenés nada que venir a discutir. Bueno, por primera vez, esto es tanto va al cántaro a la fuente, digamos que por primera vez... un organismo como la Cámara Federal, un organismo muy importante del sistema de administración de justicia, nos dice sí. Y nos dice sí con una dinámica muy potente, que es que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, y acá está como la gran novedad, la gran bomba de la resolución, entiende que la soberanía nacional es un bien jurídico tutelable. Esto dirán, che, ¿qué es esto? O sea, es temprano, es un feriado, ¿por qué nos está bombardeando con esto que no entendemos? Es bien concreto. La soberanía, que es algo abstracto, ¿qué es la soberanía? Bueno, la soberanía se construye, el CECIM La Plata tiene mucha tradición en construir una doctrina, una idea, una caracterización de lo que debe ser y lo que es la soberanía en términos de disputa. Bueno, primero es algo, tiene materialidad jurídica. ¿Qué es que tiene materialidad jurídica? Se puede tocar. Estoy metaforizando, no se puede tocar, pero se puede tocar. Hay algo ahí que yo tengo que eventualmente proteger, tutelar judicialmente. ¿Qué es tutelar judicialmente? Si hay alguien que la ataca, hay alguien que puede presentarse reclamando para que dejen de atacarla o que se construya una política pública en otro sentido. Y esto es un golazo porque debe ser de las primeras veces que la justicia habla de la soberanía como un bien constitucional, como un bien que es de todos, que obviamente es intangible. Ahora yo dije, ¿se puede tocar? No se puede tocar, pero que está ahí, que es como inmanente, que es transversal y que eventualmente amerita que el Poder Judicial intervenga diciendo, che, si acá hay algo, nosotros tenemos el deber de resolver en este sentido. Así que esos son como las dos grandes perlas del fallo, más allá de que obviamente la inconstitucionalidad estuvo dada por el proceso en cómo se gestó el DNU. Digamos, la inconstitucionalidad se llega no porque son vendepatria, que lo son, digamos, pero la lógica que construye la Cámara Federal de Apelaciones es, vos tenés la Constitución... El mecanismo institucional en el cual se tendría que haber llevado adelante. Eso mismo, vos tenés una forma para eventualmente dictar decretos de necesidad y urgencia, no solo lo dice la Constitución, hay una norma específica y además hay dos fallos de la Corte Suprema, que son Berroque y Consumidores Argentinos, que son bien claros. Necesidad y urgencia no es lo que te pinta, es si hay una situación que es extrema, como una guerra, una inundación, una sequía, bueno, cualquier cuestión que pueda ameritar algo que es sobreviniente y que se vino muy rápido, y que el Congreso de la Nación no pueda sesionar. ¿Y qué le dice la Cámara a Milei? Algo que
todo el mundo lo veía y lo veíamos todos, decimos, che, esto es una estupidez, que es que el tipo dicta y anuncia el DNU y unos días después dice, llamo a sesiones extraordinarias del Congreso. Pero nadie puede alegar su propia torpeza, hermano. Si no puede sesionar el Congreso, no puede sesionar. Si puede. Entonces, mandalo ahí. De hecho, en la ley Ómnibus, él manda el DNU. Claro, estaba como justificado en el medio. Como una suerte de ratificación del DNU por vía legislativa. Así que bueno, un poco eso es lo que nos ha dejado el fallo y estamos sumamente conformes, porque entendemos que tiene que ver con el corazón de la política de entrega del colonialismo avanza. Mientras tanto, ¿el DNU está en vigencia? Partes. Viste que es como un Frankenstein que se ha ido desmembrando. ¿Y la ley de tierras? Está recontra vigente. Y esto es como gol, no digo gol, recontra golazo, digamos. Claro. La ley de tierras está vigente. Esto es interesante. Muchos me han preguntado en este proceso, ¿y por qué es tan importante? ¿No? Nosotros somos medio marcianos, lo digo bien, somos unos marcianos, vivimos muy vinculados al mundo de la política, a nuestras burbujas, que son hermosas, todos damos por sobreentendido un montón de cosas. Lo cierto es que cuando hablas, yo hablo con mis amigos del colegio, perdón, le mando un besito, pero me dicen, che, vos sos un marciano, no entendemos de qué hablas. Entonces hay que pedagogizar todo el tiempo. Che, para esto es importante. ¿Y por qué es importante? Porque lo decís vos, no. Es importante porque uno tiene que ver aspectos centrales de hacia dónde va el mundo. Digamos, yo vengo sosteniendo que el mundo, el planeta Tierra, va en los próximos 30, 40, 50 años a una crisis global de escasez. ¿Qué va a faltar? Bueno, primero va a haber crecimiento demográfico, una explosión demográfica. Se estima que va a haber 12.000 millones de personas entre 2050 y 2100. Es un montón de gente. Hoy somos 8.000 millones. Va a haber corrimiento de las fronteras urbanas. Va a haber procesos de desertificación producto del cambio climático, que Milei lo niega porque es medio terraplanista, pero está pasando. Y frente a eso, corrimiento de fronteras urbanas, desertificación, explosión demográfica, me digo que la ecuación te da, regla de 3 simple, que va a faltar morfi, que va a faltar energía y que va a faltar agua potable. Si uno mira ese escenario prospectivo, que es medio de serie distópica de Netflix, pero está a la vuelta de la esquina, digamos, lo dice Elon Musk. Si no crees en la ONU, no crees en la FAO, no crees en nada de lo que vienen diciendo los compañeros productores, que vienen diciendo, che, acá tenemos un problema y se está dando por las condiciones, por los costos, por un montón de otras cosas, bueno, andá a Elon Musk, que es la Biblia de el sueño húmedo de Javier Milei, y el tipo te dice, va a faltar energía acá. Tenemos un problema. El otro día salió un informe sobre el desarrollo de la inteligencia artificial. Todos están diciendo acá el problema es la transición energética. Claro. ¿Cómo vamos a alimentar este monstruo que estamos creando? Bueno, eso va a ser 40, 50 años. En el marco de eso, la América Latina y la República Argentina tienen todo lo que tienen que tener para hacer frente a esta crisis. Y acá hay, como el cuento de Borges, o el texto de Borges, el jardín de los senderos que se bifurcan. Vos tenés o una Argentina que entra de rodillas y quebrada, con una arquitectura jurídico-institucional de entrega, que este es el proyecto del colonialismo avanza. Milei no es Milei. Milei es BlackRock, es Joe Lewis, son los capitales transnacionales concentrados que quieren comoditizar nuestros recursos naturales. ¿Qué es comoditizarlos? Tornarlos un activo financiero. Yo compro una tierra, si falta en 40 años, falta alimento, falta energía y falta agua, sabemos, a esto les gusta tanto la teoría clásica económica, si hay retracción de la oferta y aumento de demanda, sube el precio. Tenés un activo financiero. Y el otro camino que se abre es el camino de una Argentina con profundo sentido soberano. Yo soy de quienes piensan que la República Argentina tiene todo, absolutamente todo lo que tiene que tener para liderar el proceso de la cuarta revolución industrial, pero necesitamos una dirigencia política que esté a la altura y la construcción robusta de un sistema jurídico, institucional y de Estado que acompañe ese proceso. Tenemos todo, ¿eh? Por eso es como un principio newtoniano. Cuanto más acción, más reacción. La reacción de esta gente, que es muy violenta, tiene que ver con que si en Argentina ciframos bien las bases del desarrollo y no nos tumban nunca más. Pero bueno, en esta batalla estamos, ¿no? Tienen que venir a por ello. Jero, recién hacíamos un poco la recorrida sobre lo que fueron los distintos pasos en relación a la presentación del amparo, particularmente en relación al artículo 154 del DNU de Milei. ¿En qué estado está hoy?
digamos, hoy, después de esta ratificación de la Cámara Federal de La Plata, planteando que es inconstitucional, ¿cómo queda? Bueno, ¿Dónde queda picando la pelota, digamos? podría llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bueno, y ahí se abriría un escenario que es incierto, no es como la caja de Pandora. Lo cierto es que hoy la ley está vigente. Eso requiere, perdón, de una presentación del Ejecutivo. Así es, un recurso extraordinario federal. ¿En así queja se llama. sería? No, en queja no, porque no... puede ser admitido Bien. y va por vía de recurso extraordinario. En el marco de eso, bueno, estamos esperando, estamos planteando algunos escenarios sobre el tema de la vigencia de la ley. Nosotros creemos dos cosas sobre esto. Primero, la ley de tierras se sanciona en 2011, cortita, una reseña. ¿Por qué se sanciona en 2011? Néstor Kirchner, en viajes que se dieron por 2007, 2008, volvía de estos viajes y advirtió que le preguntaban por la situación de compra de tierras en Argentina. Entonces dijo, che, acá tengo un problema. O sea, yo voy, te ofrezco, no sé, soja, te ofrezco lo que te tenga que ofrecer y vos me estás preguntando Para comprar tierra. en el marco de una ronda, che, ¿cómo es para comprar tierra? Digamos, está claro que ahí había algo sobre lo que él puso el foco. Cuando se crea la ley de tierras, se inaugura un registro. Se hizo un trabajo que la verdad fue titánico, porque la ley de tierras estipula la imposibilidad de extranjerización de la tierra. ¿Qué es la extranjerización de la tierra? No es que venga un suizo a comprar un terreno de 20 por 40 para hacer una cabaña. Estamos hablando de sociedades o personas físicas o jurídicas que vienen y te compran cientos de miles. Sí, 10.000, 15.000, 20.000 hectáreas, ¿no? Esto es un problema. Entonces, ¿qué hizo la Ley Nacional de Tierras? Primero trazó un cuadro de equivalencias. Obviamente en Argentina, la zona productivamente más rica es la zona núcleo en términos de producción agropecuaria, Sí. pero hay un montón de otras cosas que empiezan a tener valor: el agua, el litio, la minería y demás. Entonces trazamos una equivalencia. ¿Qué es una equivalencia? Lo voy a decir no es específicamente esto, pero para que se entienda. Una hectárea en zona núcleo vale 0,25 no sé, en el NOA. Sí. Entonces, bajo esta premisa, se construyeron los límites. Bueno, vos podés comprar hasta tanto, y además podés comprar hasta tanto en términos geolocalizados. ¿Por qué? Porque algunos límites te daban que te comprabas ¿vieron que en términos de organización subnacional nosotros tenemos provincias, en algunos lugares municipios, pero en otros lados tenés departamentos, Sí. tenemos organizaciones jurídicas diversas. En algunos aspectos cumplía con el límite y te comprabas un departamento entero. Claro. Claro. Equivalente a un Equivalente municipio. a, sí. ¿No? Y entonces, acá tampoco, o sea, puede ser hasta este límite, pero dentro de estos límites internos. Para eso se construyó un registro, porque vos tenés que saber, bueno, en manos de quién está la tierra, quién la está comprando, cómo. Este registro es lo que Macri intentó destruir entre 2015 y 2019, y ahora vinieron directamente con la derogación De todo. de todo. Entonces, ahí hay un problema. Nos contaba alguien que trabajó en la gestación del registro, y es que cuando anuncian el DNU, los pedidos de autorización empezaron a bajar, como dijeron, bueno, como diciendo, acá vale todo. De repente nosotros sacamos la cautelar y fue como un pico, che, de vuelta, empezaban a pedir permiso, che, a ver cómo es esto y demás. Y ahora habría que ver cómo está. Entonces, nosotros vamos a trabajar, vamos a darle continuidad a este asunto, porque es un tema que nos preocupa sobremanera. En el marco del escenario prospectivo del que hablábamos recién, pensar en la tierra, pensar en cómo el Estado Nacional tiene injerencia en términos de orden público sobre un recurso que va a ser geoestratégico, nos parece que es parte de las discusiones de la soberanía actuales y obviamente futuras. Jero, hacías un poco referencia también a otros caminos que han transitado con el CECIM en relación a la búsqueda de justicia y sobre todo sosteniendo las banderas de memoria, verdad, justicia, soberanía y paz que siempre acompañan los distintos actos del CECIM. Consultarte en relación a una de estas investigaciones y también las distintas presentaciones judiciales que han realizado, que es en específico en las relaciones
a lo que han sido las torturas en Malvinas, y una diferenciación muy clara que uno de los que lo hemos leído, y justo hoy estábamos leyendo el tuit de hoy a la mañana, pero hemos hablado también infinidad de veces con Ernesto Alonso, que planteaba esta diferencia. Bueno, acá no puede haber doble estándar, no se puede ser héroe y represor, y ahí hubo una causa que no solamente el CECIM se empujó mucho, sino además que te tocó llevar adelante. Así es. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Tenemos tiempo? Como Bueno, 20 minutos todavía. excelente. Para Podemos ver hasta profundizar. dónde abrimos dónde profundizar? este escenario. Vamos a empezar empezaré en el final, terminaré en el principio, dice el indio. Sí. Primero, ayer justo acabamos de remitir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el informe, las observaciones finales. Ahora le van a correr vista al Estado argentino y el Estado argentino deberá responder, y en el marco de eso vamos a tener seguramente un informe final equivalente a una sentencia de la Comisión Interamericana. Nosotros pedimos que se declare la responsabilidad del Estado argentino por la vulneración del derecho humano a la verdad. Digamos, los soldados conscriptos de Malvinas vienen denunciando hace muchísimos años que fueron blanco y objeto de torturas por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas Argentinas, y en ese marco el Poder Judicial de la Nación, a 42 años de la guerra y 17 de iniciada la causa, guarda un silencio feroz, y esto es una violación a los derechos humanos. El Estado tiene la obligación de investigar toda vez que entienda se han cometido graves violaciones a los derechos humanos, y si hay algo que ya no podemos discutir en pleno siglo XXI es que la tortura es una grave violación a los derechos humanos. Ese es el final, el estado, la foto actual. También estamos esperando en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que nos resuelvan los 9 recursos extraordinarios que tenemos actualmente. Es una bocha de laburo, la verdad que hemos realizado desde el CECIM, y que ahí un poco lo que le pedimos a la Corte es: se flexibilizó el estándar, porque nosotros sostenemos que son crímenes de lesa humanidad, y ahora por eso pregunté cuánto tiempo tenemos para ir llegando al nodo crítico de la cuestión, pero nosotros entendemos que son crímenes de lesa, más el estándar actual es que toda grave violación a los derechos humanos conlleva una obligación del Estado de investigar, y no puede, dice, hay un fallo de la Corte Interamericana, se llama Bueno Alves contra República Argentina, es del año 2007, ahí es donde se flexibiliza el estándar, y dice: los estados no pueden aducir cuestiones de derecho interno para eludir su obligación de investigar. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser chino mandarín, corta. No te puedo decir está prescripto. Si hay tortura, que es grave violación de los derechos humanos, hay una obligación de investigar. En cualquier tiempo, claro, bajo cualquier condición y en cualquier lugar. Tenés que investigar, tenés que llevar a juicio, y si entendés que está demostrada la autoría penalmente responsable y que hay prueba suficiente, tenés que condenar. Ese es un fallo que responde a un particular, en este caso, que este caso denuncia tortura también que acudió al sistema interamericano pidiendo esto. Entonces a nosotros se nos abrió, nos flexibilizó, y sabemos que los tratados internacionales son operativos en Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son parte de nuestra ley. O sea, vos agarrás la Convención Americana sobre Derechos Humanos y es como si agarraras cualquier... Es más, tiene jerarquía constitucional. Entonces es como si agarrara nuestra Constitución. Pero además sabemos que los pactos internacionales son en su condición de vigencia. ¿Qué son en su condición de vigencia? La condición de vigencia es la ley escrita, la norma, pero también lo que se ha dicho de la norma, las observaciones generales de los organismos de tratados, todas las sentencias, laudos, soluciones amistosas, dictámenes que se han producido en el marco del análisis de casos. Entonces, jurisprudencia. Jurisprudencia. Hoy estamos acá. Le estamos pidiendo a la Corte, dale corte. En el medio pasan cosas. Yo el jueves 4 tengo audiencia en Comodoro Pi, me voy a ver las caras con un torturador y vamos a discutir. Vamos a discutir su situación específica, pero seguimos avanzando en este punto. En este caso, un torturador que no tiene causas por delitos de lesa humanidad por fuera de lo que sería su actuación en Malvinas. Así es. Sucede que son un montón. Claro. Nosotros tenemos más de 100 militares denunciados, claro, sin hablar de las cadenas de mando, porque una vez que esto se abre un universo interesante. Perdón, sí. Tengo una pregunta sobre eso, porque el padre Villarruel es uno de esos
que le ha pedido al ejército ser reconocido como héroe de Malvinas. ¿Eso sigue pasando? Digo, veo los archivos que publicaba el CECIM hace unos días que compartía. Eso pasó hace unos años. ¿Eso sigue pasando por parte de estos torturadores? Digo, ¿siguen pidiendo el reconocimiento? Absolutamente. Y sigue siendo rechazado. Ahora veremos. Ahora veremos. Y además hay algunos que están cobrando pensiones y hay algunos Claro. que nos dicen barbaridades creo que fue hace un mes y pico, una columna en La Nación, una editorial que nos tiraba con todo. O sea, hay una puja que tiene que ver con el sentido y por supuesto que la batalla más grande por la justicia se da obviamente en el plano de la reparación individual. Las víctimas merecen una sentencia y que el Estado le diga, che, esto que vos decís que te pasó, es así. Y hay un torturador y es un responsable de este delito y esto es un acto de reparación. Siempre pasar por un juicio, por traumático que sea, tiene una instancia de reparación individual, pero sobre todo nosotros estamos batallando por una reparación colectiva que tiene que ver con el corazón a donde quiero llegar. La guerra de Malvinas es el eslabón perdido. Es el eslabón perdido porque nos permite, durante muchos años, no sé, yo nací en el 86, ponele, ¿no? Hasta la escaloneta no había visto campeona del mundo a la selección argentina. Digo, como para tener un emplazamiento. Y mi única vinculación con Malvinas durante mi escolaridad, que fue en los 90, fue a través de los manuales Santillana y Capeluz. Y era un recuadro, y era el 2 de abril, y era tras su manto de neblina, no las hemos de olvidar, las Malvinas Argentina, aplauso, medalla y beso, y nos vimos. No se habla, incluso nunca en mi cerebro había trazado una sinapsis que vinculara el 24 de marzo con el 2 de abril. ¿No? Era como que eran compartimientos estancos. Bueno, acá hay una cosa, acá hay otra. Eso en los 90. En un momento determinado aparece el CECIM en mi vida y me explotó el moño, digamos. Dije, che, acá esto es recontra potente. Primero porque el CECIM abre la lupa o el gran angular y nos dice, la guerra de Malvinas no es la cuestión Malvinas, ¿no? Es una cosa que ya está muy masticada para los platenses, que estamos vinculados a la cuestión, pero todavía hay que seguir dándole una vuelta de tuerca, ¿no? La guerra de Malvinas nos aleja de la cuestión Malvinas. La cuestión Malvinas arranca desde 1810, con el primer gobierno patrio en adelante, y la usurpación británica se da con la tercera invasión británica en 1833. Digo, tercera invasión porque teníamos la de 1806, 1807, en 1833 a punta de bayoneta nos despojan de una parte de nuestro territorio. Tal cual. Sí. Bernet hay un libro muy, muy hermoso que edita aprovechamos para hablar de Malicia, Editorial SM, que ahora es Causa Malvinas, creo que se llama. Después ahora lo chequeamos y lo comparto, pero habla particularmente del diario de la compañera Luis Bernet, sí, en lo que sería en ese momento la capitanía de Malvinas. Así es. Entonces, primero, eso. Segundo, que hay una reivindicación profunda de la paz, ¿no? Argentina, cada vez que fue por la vía diplomática, obtuvo enormes logros. Podemos hablar del alegato Ruda durante el gobierno de Ilia, que culmina con la resolución 2065 de Naciones Unidas, y un pronunciamiento muy claro del Comité de Descolonización. El colonialismo es un obstáculo para la consagración de los derechos humanos. Así lo dice la comunidad internacional, ¿no? Esto es muy claro y Argentina ha tenido mucho que decir. Bueno, y también había mucha gente argentina viviendo en Malvinas antes de la guerra. Absolutamente. Y de hecho la guerra es lo que da la condición de posibilidad de esta idea de la amenaza por la cual el Reino Unido mantiene la base militar más grande de la OTAN en el cono sur. Entonces, primero eso. Segundo, nosotros no podemos pensar el 2 de abril, hoy, este día, esta efeméride argentina, sin su correlato, su conexidad con el 24 de marzo. Y acá, ¿por qué dije que Malvinas es el eslabón perdido? Porque voy a irme un poquito más atrás y volvemos al 2 de abril. A mí me gusta siempre partir para hablar de esto de la carta de un escritor a la Junta Militar de Rodolfo Walsh. 1977, a un año del infausto gobierno. La verdad que es una pieza a la que vuelvo siempre, me emociona mucho. Increíble. Lo digo y la verdad me pasan cosas porque no puedo creer lo que fue Rodolfo Walsh.
y no puedo creer en las condiciones en las que escribió ese documento, que es un documento testimonial increíble y con una precisión, rigor, un compromiso infernal. En el punto, la carta para mí tiene dos grandes ejes. Del punto 1 al 4 habla del plan sistemático de exterminio de personas, sí. Pero a partir del punto 5 construye lo que hemos dado en llamar el plan sistemático de entrega de la soberanía, podríamos decirlo, o de la entrega económica. Él dice, no son, sin embargo, estas las más graves violaciones a los derechos humanos en las que ustedes incurren, y vos decís, ahí es donde te genera un crash mental, porque si viene describiendo 15.000 muertos, 5.000 desaparecidos, etcétera. Viene describiendo eso y decís, bueno, pero si no son esas, ¿cuáles son, Rodolfo? Porque la verdad es que, digamos, ¿qué puede ser peor? Estamos en los sótanos de la humanidad, ¿no? Y él dice, en la política económica de este gobierno deben encontrarse, y ahí empieza a hacer una caracterización. El plan de miseria planificada. De lo que venía sucediendo. El quiebre de la matriz productiva argentina, la destrucción de los lazos de solidaridad entre los trabajadores a través de los sindicatos y demás. Y, el crash económico, digitado de la República Argentina. ¿Y por qué? Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver la carta abierta de un escritor a la Junta con Malvinas? Un montón. ¿Y por qué? Porque Malvinas es el eslabón perdido. Malvinas es lo que nos va a permitir entender que las Fuerzas Armadas Argentinas, para 1976 y obviamente para 1982, porque Malvinas fue un capítulo más de la dictadura, estaban formadas en la doctrina de la seguridad nacional, a instancia del Plan Cóndor, Escuela de las Américas, para la represión de lo que regionalmente se había caracterizado como el enemigo interno. ¿Y qué era el enemigo interno caracterizado por esas Fuerzas Armadas y por las agencias de defensa y de seguridad de Estados Unidos en plena Guerra Fría? Tenía que ver con nuestros compañeros y compañeras que de algún modo manifestaban una oposición, no a las Fuerzas Armadas, al plan que Rodolfo Walsh describe desde el punto 5, a la destrucción de la matriz productiva argentina, a la entrega, a poner a Argentina de rodillas. Y eran Fuerzas Armadas preparadas para eso, formadas para eso. ¿Qué pasó en 1982? Los dos planes sistemáticos de la dictadura empezaban a crujir. El plan sistemático de exterminio de personas, ya había habido un informe, una visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una repercusión internacional. Hacia 1980 se publica el informe, la comunidad internacional empieza a decir, en Argentina está pasando esto, ¿no? Entonces ya había como una suerte de acorralamiento en ese sentido. Pero unos días antes de la guerra, por eso el otro día lo vinculaba el 31, el último día de marzo, se da la marcha de Pampas y Trabajo. Los sectores que quedaban con algún nivel de organización dentro de la República Argentina, como con un liderazgo de Ubaldini, salen a la calle a, reclamar por el impacto que ya estaba teniendo muchos años de política de miseria planificada. Flaco, nos estamos cagando de hambre, concreto, para decirlo sin eufemismos. Esos dos puntos se encuentran, se articulan y generan esta decisión de Galtieri de, generemos, Naomi Klein diría la doctrina shock, ¿no? Busquemos, dar sacudir el termómetro de patriotismo. Claro, sacudir el termómetro. Y apeló a una causa que, diría Galeano, desde tiempos inmemoriales mueven la resistencia del pueblo argentino. Por eso mucha gente dice, pero ¿cómo salimos? Bueno, porque a vos te hablan de Malvinas, te hablan de colonialismo, y a nosotros nos sale de adentro una cosa que es medio ingobernable, Te sale el gol de Maradona, diste la mano de Dios, le querés cantar gol te pasa porque obviamente mueve nuestra fibra. Esas Fuerzas Armadas fueron a Malvinas. No las Fuerzas Armadas de San Martín, no las Fuerzas Armadas, de Liberación Nacional. Pensar, por eso es una batalla con la reescritura de la historia, que las Fuerzas Armadas que entregaron a nuestro país, que quintuplicaron la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que destruyeron la matriz productiva argentina, que entregaron nuestra base de soberanía, iban a generar un acto de reivindicación anticolonial y antiimperialista, es un contrasentido histórico. Pensar que hasta las 23:59 del 1 de abril
en Argentina reinaba un plan sistemático de exterminio de personas llevado adelante por unas fuerzas armadas genocidas y que a partir de las 0 horas del 2 de abril irrumpió el heroísmo patriótico de la gran gesta nacional y, flaco, estamos mirando otra película. Uh-huh. Entonces, gran parte del desafío que tiene la causa judicial por torturas en Malvinas tiene que ver, como decía, con la reparación individual, con que aquellos compañeros que fueron torturados durante la guerra, los hijos del pueblo, soldados conscriptos que estaban haciendo el servicio militar obligatorio y fueron llevados a esta guerra, obtengan una respuesta del Estado, pero también la gran batalla judicial es con la historia. Son fuerzas armadas artífices del genocidio. Son fuerzas armadas artífices de la entrega de la patria. Si se suma, estamos hablando con Jerónimo Guerreiro Iraola, abogado del CECIM La Plata, militante también, está bien la descripción. Sí, porque al fin y al cabo. Así es. Esto es un poco lo que nos lleva a la vida. Había algunos mensajitos. Germán Beltrán, está cantado que te lo decía vos, que decía genio. Bueno. Sí, capaz que lo conoces. Sí, es amigo. Si no lo conoces, hay saludos en el chat de YouTube. Jero, antes de despedirnos y después de esta gran recorrida y sobre todo con esta causa de tortura en la que hacían un poco unir la esencia de la dictadura y sobre todo en este último manotazo de la dictadura que fue llevarnos a esa guerra. Vos decías, en un momento el CECIM entró en mi vida y fue un sacudón. ¿Cómo es o cómo llevan adelante los compañeros que no han tenido ninguna participación porque han nacido a posteriori, como en tu caso, y un montón de otros compañeros también jóvenes que hoy están codo a codo con todos los compañeros del CECIM? ¿Y cómo analizás estas construcciones de organizaciones, de faros, para nosotros, por lo menos que nacimos en democracia y que particularmente tenemos a los dos acá, ¿no? Tanto la bandera del CECIM como la bandera de las madres, y que hay una cuestión biológica que esto también limita? ¿Cómo ves esta continuidad? Mirá, lo primero que me pasa, eso es una pregunta que me permite un poco de autorreferencialidad, porque uno lo transita como militante. Pues yo pido las disculpas del caso. Lo primero que me pasa es que estar militando junto al CECIM me quiebra esta idea de que la juventud es solamente motor de transformación. Primero los compañeros ponen la pelota, son siglo XXIII, digamos, de una cabeza que están mirando siempre, y cuando llegaste al punto te dicen, no, pará, y ahora es aquello, o sea, y ahora es la pesca, y ahora es esto, y ahora es, o sea, y siempre es un tema nuevo, y siempre el tema viene acompañado de una profundización, un estudio, digamos, siempre aparece alguien que se carga la cuestión al hombro y empieza a indagar, ¿no? Lo tenés a Hugo Robert, que cada vez que hablamos, habla de pesca y siempre aparece como el elemento específico y uno va absorbiendo, ¿no? Como Bob Esponja, vas absorbiendo un montón de elementos que me parece que son nodales. Entonces, lo primero es que nos reconcilia con esta idea que primó en algún tiempo de que solamente las transformaciones vienen de la mano de la juventud, ¿no? Me parece que está bueno ponerlo en atención, es recontra importante motivar a los pibes y las pibas a que se sumen a militar, pero me parece que nosotros nos debemos en este periodo que nos toca a nosotros generacionalmente vivir de tanta vacancia de liderazgos, ¿no? Sí. Parece que no sabemos, che, bueno, ¿a quién seguimos y por qué? Cada uno podrá decir uno o dos que le gusten, pero la verdad es que no es algo que esté tan resuelto, ¿no? En otras épocas era como, bueno, acá hay un liderazgo y acá vamos. Este momento es como que estamos en un escenario, bueno, estas organizaciones son faro ineludible y nos permiten, a partir de una alianza transgeneracional, volver a rediscutir alguna de las bases. Hoy hay que discutir justicia social, hay que discutir qué implica en siglo XXI la justicia social, hoy hay que discutir soberanía, hay que discutir qué implica la soberanía en este tiempo, y hay que discutir algunos aspectos que van a ser centrales, que tienen que ver básicamente con el tema del hambre y con el tema de la energía. Me parece que desde ahí se empieza a bosquejar
como la masa crítica de lo que va a ser una expresión nacional y popular en clave siglo XXI. Entonces, el Cecilio La Plata en eso es central, porque es como tener una universidad de militancia con enorme profundización de temas, con enorme agenda de temas y sobre todo con una intención de generar acá sí una nueva plataforma. Yo veo en esta fase a los compañeros con una enorme vocación de empezar a construir un cimiento o a cimentar dirigencialmente este proceso. Es, bueno, ya no solo somos una asociación civil que se formó casi en Malvinas, que tiene 42 años de vida y que además la rompe toda en un montón de aspectos, digamos, porque permite hacer de faro, sino que ahora me parece que están como haciendo esa transición. El momento es que todo esto se traduzca en políticas públicas, que todo esto se traduzca en dirigentes, que todo esto se traduzca en una alianza con otros sectores que nos permita hacer que las cosas pasen. Porque acá sí, tal vez no sea muy popular lo que voy a decir, pero me consta, porque he estado, que en muchas oportunidades, gran parte de las agendas que resolverían los problemas urgentes de nuestro pueblo fueron postergados no por Milei y Villarruel, obvio, que obviamente sabemos que no nos van a dar pelota nunca, porque estamos en las antípodas, estamos del otro lado de la vida, pero fueron postergadas por personas que decían acompañar el ideario de nuestra cosmovisión nacional y popular. Entonces, no nos puede volver a pasar y no nos podemos volver para esto que se viene. Yo soy un optimista nato, yo pienso que nuestro movimiento tiene muchísimo que aportar a la historia y que es nuestro momento y que Argentina tiene todo además. O sea, todo el mundo me dice en las charlas militantes, qué momento malo para militar. Yo digo, es el mejor momento. Tenemos todo, tenemos una generación que está esperando en el banco de suplentes que sí la rompe, porque no hay liderazgo de los grandes, no tenés el que volvió de Europa al club para ¿viste? No tenés a Verón, a quien cada uno identifique. Y mejor que no. Mejor, pero tenés, digamos, a un montón de jugadores que están esperando en el banco para saltar a la cancha y comerse de todo. Bueno, es ahora, digamos, es ahora y es con los compañeros del CECIM. Tal cual. Bueno, completísimo, Jero, te agradecemos muchísimo estos minutos que parecen extensos, pero nos han quedado seguramente muchos temas en el tintero, así que obviamente nosotros siempre hacemos los compromisos en vivo, así que en cualquier momento te estaremos molestando de nuevo. Cuando quieran. Y obviamente va a estar cargada esta entrevista en el chat de YouTube de Trinchera TV, perdón, el chat no, en el canal, que se tiene que suscribir obviamente, ponerle me gusta y todas esas cositas fundamentales para esta dictadura del algoritmo que vivimos globalmente. Y como bien decía Jero, por más que peinen canas todos estos compañeros, siguen siendo los pibes de Malvinas, que además en este caso no son lo que jamás olvidaremos, sino además lo que construyen el faro para construir esa Argentina soberana con memoria, verdad, justicia, soberanía y paz. De Antártida a La Quiaca, de la cordillera de los Andes al mar argentino o en cualquier lugar donde te encuentres. Radio Trinchera te hace compañía. Descarga nuestra app y conectate con la comunicación popular.